memoria. Nuestra memoria representa, es una de las funciones cognitivas más importantes del ser humano. Indudablemente es el lenguaje. El lenguaje, si bien no podemos comunicar, sí, como comunicadores, el lenguaje entonces representa una de las funciones más desarrolladas del ser humano. Cuando tenemos una alteración del lenguaje hablamos de una afasia. Bien. Y es bueno algunas definiciones básicas, fundamentales. Gramática, ¿qué es gramática? De acuerdo a la Academia Española, el arte de hablar y escribir correctamente. Entonces debemos siempre elaborar un lenguaje correcto para tener una buena gramática. Es aquel conjunto de reglas del lenguaje que regulan el uso de una lengua determinada. Pues sí, el inglés tiene una gramática diferente al español. El español tiene una gramática muy similar al francés. Y el alemán tiene una gramática también muy especial, muy diferente, algo parecido al japonés. Parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que se organizan y se combinan. Esa sería otra definición de gramática. Y la gramática tiene estas partes importantes que vamos a estudiar cuando decimos, este tiene una buena gramática. Por ejemplo, un buen orador como aquellos profesores de filosofía, tiene una excelente gramática. O un novelista como Gabriel García Márquez, tiene una buena gramática. Manejan bien, además de tener un excelente vocabulario. Bueno, pero fuera de ello, la fonética es un elemento clave. Ordenamiento de los sonidos que componen las palabras y sus cambios de realización dependiendo de su posición específica o de su contexto gramatical. Sí, la fonética. ¿Cómo hablamos de expresar? La morfología, modo de construcción de las palabras. Saca es diferente a casa, ¿no es cierto? La manera en que juntamos sus raíces o fragmentos principales. Solución, solucionar. Estamos viendo cómo la disposición de sus terminaciones en este caso nos dan una idea diferente. Sintaxis, tal vez es una de las palabras, la parte más importante. Organización interna de la oración, de acuerdo a una secuencia lógica. Sujeto, verbo y predicado. ¿No es cierto? Tenemos que tener siempre ese ordenamiento, y ahí le ponemos los artículos, los sustantivos, pero es ese ordenamiento. Y tiene que tener además el tiempo pasado, presente y futuro. Y la semántica, que es el significado de las palabras y de su lógica dentro de una frase. Bien. El término afasia cuando nace. Entonces sí, hemos visto qué características tiene el lenguaje y su alteración de la afasia. Y vamos a ver una simple definición: trastorno determinado por problemas para comprender o producir el lenguaje. Definición bien simple: para comprender o producir el lenguaje. Y acá vamos a hacer la diferencia. En alguna de las clases les mencioné la diferencia entre el analfabeto y el alfabetizado. El analfabeto no sabe leer y escribir, por lo tanto va a tener problemas de lenguaje en la expresión verbal y en la comprensión oral. Mientras aquel sujeto que ha sido alfabetizado tendrá problemas en la escritura y en la lectura además. O sea, los 4 componentes del lenguaje en el sujeto alfabetizado y 2 componentes en el sujeto analfabeto. Bien, estos términos, primero, trastornos de la denominación, anomia, y en la historia es bueno recordar a veces cómo nacen estos problemas. Ya es tan antiguo, 1864. Este médico, no sé de la derecha, Armand Crusoe, introduce el término afasia y de la palabra griega. Bien. Pero la verdadera significación
Bueno, con este señor que está a la derecha, neurólogo francés, Paul Broca, que ha realizado sus primeros estudios justamente en pacientes que tenían este problema. La historia es muy bonita porque él estaba en Salvatierra, un hospital de Guinea infantil, estaban ahí los mejores neurólogos, como Lovinsky, bien mucho, y tuvo la fortuna, es la fortuna de cada persona, tuvo la fortuna de que justo llega un paciente que solamente emitía la palabra ¿cómo se llama? ¿Qué has hecho? Lo único que se repetía era eso. Levantaba la mano, pero no podía hablar más que esa palabra. Y ahí le llamaban y tuvo la paciencia de esperar. ¿Dónde? En el lóbulo frontal, en la parte frontal ascendente, término que lleva su nombre desde ese entonces. Y además, él dijo que su base está en el hemisferio izquierdo. Bien, entonces vamos a estudiar primero a la fase de Broca. ¿Se acuerdan? Lenguaje, lo que ustedes están comprendiendo y lo que yo estoy expresando. Lenguaje. Es necesario comprender, porque si yo me acerco a una persona que habla ruso y me habla en ruso, no voy a comprender nada. Para nada, entonces tampoco voy a poder emitir ninguna palabra, ¿no es cierto? Es importante entonces dentro del lenguaje los dos elementos, la comprensión y la expresión. Bien, ahora, ¿qué caracteriza la base de Broca? Primero, es un lenguaje expresivo no fluido, o sea, es lento, con muy poco vocabulario, pobremente articulado. Yo quiero, sí, bueno, mañana voy sí al médico, así, pobremente articulado, compuesto por expresiones cortas y gramaticales. Ya entonces ya comprendemos que la gramática está alterada en su fonética, en la sintaxis, en la morfología, estará alterada la emisión de la palabra. Vean qué interesante haber tenido ese concepto de lo que es gramática grande, introducido con gran esfuerzo, sí le cuesta. Básicamente son sustantivos, mañana, colegio, hijo, emite eso, ausencia de la estructura sintáctica, entonces ha perdido las características de lo que hemos estudiado o entendemos como sintaxis. El nivel de comprensión es siempre superior a la comprensión de la expresión verbal. Sí, puede comprender mucho más, levanta la mano, vaya a la izquierda, levántese, etc. Puede comprender muy bien palabras o frases cortas, pero complejas es más difícil. Pero lo importante es guardar acá que el problema básico radica en la expresión y con la comprensión relativamente ¿de acuerdo? Puede identificar partes, objetos del cuerpo, sí, señala dónde está. No puede señalar múltiples objetos. O sea, cuando se les dice que en una secuencia, muestre todo lo que ve acá, se va a quedar con una probablemente, y esa es como una perseverancia de la información. Estamos preguntando y ¿qué edad tiene 32? Muy bien, pegado. ¿Y dónde vive 32? ¿Quién es su papá? 32. Hay una perseverancia, sigue con eso. La primera respondió que luego no. La repetición es inadecuada. A ver, repita dónde va el trillo que está a la derecha. No va a poder repetir. Entonces, hay estas desviaciones fonéticas y para frases literales, para frases en vez de decir paraguas, dirá para ti. En vez de, ¿cómo está señorita? Me encanta, no sé cómo puedes retirarse. Ya está. No, váyase. Repetición inadecuada, presencia de desviaciones en cada frase. Si no cada frase puede haber una agregación a la palabra, por ejemplo, tiene que decir casa y dice casado. Puede haber una sustitución, en vez de decir teléfono, teléfono, o una disminución, teléfono, listo, se acabó. ¿Cómo la palabra puede ser cambiada o alterada inclusive en el orden? Eso se llaman las parafrases. Bien.
Roca hay elementos importantes. La producción de series automáticas es muy interesante. Aquello que queda, a ver, repítame los días de la semana, lunes, martes, miércoles puedes repetir, los meses puedes repetir, pero cuando le decimos para ver, será que qué ha pasado, por qué usted está aquí, es como si quedara esa articulación de la vida diaria, el lenguaje que tenemos en el diario, y eso queda. Es interesante, por eso se dice la producción de series automáticas. Uno va, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿tiene frío? Sí. Bueno, se va, no tiene nada, ¿no es cierto? Pero cuando comenzamos a ir más allá de la producción del lenguaje, ahí sí vemos el problema. Y hemos dicho que tiene que comportarse en denominar. La presentación de claves fonológicas puede ayudar a la organización de la articulación. Por ejemplo, dicen, a ver, repita teléfono, el polomo, no, teléfono, el complementa o repite todo. Pero, ¿qué es esto? No puede. A ver, mire usted, ¿qué es esto? Una vez para pasar, es un reloj. A eso se refieren las claves fonológicas que ayudan. Dificultades para la lectura de voz alta, sí, igual, o sea, él comprende lo que lee, pero va a tener el mismo problema en la emisión cuando se le hace la pregunta oralmente. La escritura alterada, claro. Si yo tengo problemas en hablar, también voy a tener los problemas en escribir, ¿sí? Pero no es una alteración del grafismo, no, sino es una alteración de lo que estamos poniendo. Entonces, él va a poner palabras cortas, no va a poder tener gramática, va a sustituir, ahí vamos a ver paragrafias, parafasias, etc. Bien, bueno, bien, qué bonito. Este es un resumen en lugar de la lección, circunvolución frontal inferior, que se llama área de Broca, y en el hemisferio izquierdo es dominante. Nuestro lenguaje es dominante, sin duda. ¿Qué problemas asumimos en la expresión para producir verbalmente el lenguaje? ¿Cierto? Dificultades para articular y el uso de frases cortas. Qué bonito es esa frase que es un habla telegrama. Debido a que a la afectación, las frases son producidas con gran esfuerzo. Parece tartamudo, ya doctor, dame un poco, pues bueno, ya. La comprensión de lo que mejor que la expresión, pero también puede estar alterada, y las repeticiones, repetir, claro, si él me comprende, repita, mamá, él comprende, pero no va a poder expresar, por lo tanto, no está bien, y ahora vamos a ver por qué no puedes repetir, y ahí tenemos la imagen, ¿dónde está la persona? Seguimos, ahora vamos al otro tipo de problema, conducción. Conducción, estamos refiriendo entonces a la posibilidad de haber una conducción, algo que conduce un cuento. Y si efectivamente el fascículo A4 va a comunicar el área de Wernicke con el área de Broca, una imagen superior que tenemos nosotros, es el fascículo A4, que se está dirigiendo desde la región temporal, que es el área de Wernicke, hacia la región frontal, que es el área de Broca. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cortamos ese puente, esa comunicación? En lugar de la lesión, fascículo arqueado o actual, está en la región parietal anterior o inferior. ¿Listo? Ahí está, por ahí. Bien. ¿Qué problemas vamos a tener en la expresión? Veamos, es interesante. Su articulación es más fluida que la fase de Broca. Sí, su lenguaje interno está normal, puede expresar, puede dar la clase, puede venir y decirles todo lo que quiera. Pero su objetivo, a ver, cuénteme desde el principio hasta hoy día, ¿qué es lo que hay? Bueno, mire, doctor, no sé qué pasó, pero algo hay que no me permite expresarme bien en mi lenguaje. Y bueno, mis familiares me han dicho que venga y por eso es que he venido. Y ya son 13 días que estoy así. Pero una elaboración bastante buena del lenguaje. Bastante bueno. O sea, no tiene problemas en esa primera parte, que es el lenguaje espontáneo.
puede emitir frases de estas 5 palabras con una melodía normal, una acentuación normal. La comprensión oral y escrita también está bien, porque su área de origen está bien, o sea, comprensión bien. Puede comprender, levanta la mano, se le pone ahí una orden verbal, saca la lengua, puede la repetición. Allá no. Repita esta palabra, camino. No puede. Sabe, puede decir que, bueno, es pues eso que comunica. No, repita, camino, no puede repetir la palabra. ¿Por qué? Porque Wernicke comprende el lenguaje, ha comprendido muy bien, y le manda Wernicke, esa asociación de sonidos y letras, todo eso, pero Broca no recibe esa información. Esa es la fase. Comprensión, relativamente buena. Expresión, relativamente buena. Repetición, cero. Así vamos a poner alterar. Y vean qué bonito es una conducción, el puente que comunica uno u otro, así lo alterar. Ahora veamos qué pasa con la fase de Wernicke. Ahora vamos a ver qué es la comprensión. El lenguaje expresivo tiene una fluidez normal. Sí, puede levantarse, no sé, doctor, yo ya me he levantado con dolor de cabeza, pero vamos a ver, en el stand es fluido. Puede presentar un número excesivo de palabras. Le preguntan, ¿y cómo se llama? Bueno, mi nombre es Chico. Yo estuve el otro día con usted, doctor de escuela. Yo vine porque quería que me examine, pero no sé por qué razón nadie me ha examinado. Entonces le digo, ¿qué me preguntó después? Es que hemos preguntado una sola cosa. Cualquiera de nosotros va a responder uno o dos palabras. ¿Qué está grabando? Guarde eso. Guarde, caramba. Primera vez que viene la señorita aquí, ¿no? Está prohibido acá grabar. Guarde bien, bueno, guarde bien, no apague su celular. No seamos así. Apague, señorita. Eso está prohibido, claro. Es la última fase. He perdido toda la información que viene acá, porque es lunes, no sé por qué no he venido. ¿Quieres dinero desde el principio? 2 personas, ¿cierto? Han venido así. Y les digo, se llama así. Esa es la parte importante en el éxito de cualquier persona. Ser consecuente, responsable. Soy consecuente en mis actos, voy a ser siempre así. Soy recto, voy a ser así. Cumplo, voy a ser así. Pero si, yo creo que tengo, mira, está muy claro. Bien. Es interesante, les decía, porque hay un incremento en su lenguaje, porque adiciona sílabas a las palabras, o sea que no se traduce tan fácil. Entonces comenzamos a ver que en vez de decir casa casado, en vez de decir tapa tapado, en vez de decir teléfono telefoneado, o sea, comienza a cambiar. Hay una gran producción, pero comienza a emitir una serie de palabras que a veces no llego y vean que ese término es tanta la producción muchas veces que ya es una robodea. Se llama así esa producción excesiva y casi que no la comprendo lo es una locura. Puede estar aceptable, aunque al existir un número excesivo de elementos gramaticales para gramatismo, entonces es como si estuviera dando vueltas sobre la misma situación. Bueno, yo doctor estuve, pero ¿saben qué? Lo cierto es que estuve, porque yo lo que creo es que usted, no sé, no quiere atenderme, porque la otra vez cuando viene, comienza a hablar así como circunloquios. La prosodia y la articulación son adecuadas, todo comprender muy bien. Hay una buena entonación, la prosodia, recuerden que es la entonación con la cual nosotros expresamos nuestro lenguaje, podemos darnos cuenta que una simple respuesta no es tan ignorado mejor. Eso está buen humor, lo voy a escuchar. Este es mi buen amigo, ya sé quién es. Solamente con la prosodia y el tono de la voz puedo reconocer. Bueno, hay una ausencia invariable de palabras significativas. Interesante, ¿eh? De tal manera que a pesar de la gran cantidad de palabras producidas, no es posible reconocer la idea que el paciente quiere expresar. Muchos sustantivos, pero al final no le comprendí. ¿Dónde le duele? Bueno, mire doctor, lo que pasa es que yo, porque tengo este problema, entonces yo estuve con usted, pero lo cierto es que cuando me toco por aquí y por allá, no hay nada, absolutamente nada. Hay muchas parafases verbales y literales, y los neologismos
tratar de encontrar otro término que sustituya al verdadero, ¿no?, que utilizamos habitualmente. Por ejemplo, que es el nombre de esto, tasa fácil y sencilla. ¿Qué es esto? Bueno, mire, doctor, esto sirve para poder tomar algo como un café, o podríamos utilizar también para echar agua. Bueno, la palabra simple es una taza. Sus parafases son frecuentes. Hay un defecto en la comprensión del lenguaje oral. No entienden nada por inventar palabras simples o frases sencillas. Nada. Le preguntan cómo se llama, les va a responder, va a pensar qué le están preguntando y va a responder lo que él cree que le están preguntando. Bien. Al igual que en el otro paciente, también hay esta perseverancia. Es muy difícil cambiar de tema. Siempre estar sobre lo mismo. Es muy difícil. Tenemos que distraerlo, hacer algo para que la nueva orden que le estoy tratando de dar pueda comprender. Fracasen en la denominación, claro, porque como no comprenden, no van a poder denominar la lectura alterada. Y la escritura es normal, pero van a ser un agravatismo, no va a tener una sintaxis buena, está lleno de palabras que al final no dicen nada, al igual que el lenguaje oral, el lenguaje escrito también está alterado. ¿Dónde está la lesión? En la zona posterior y superior del lóbulo temporal, que se llama área de Wernicke. ¿Qué problemas tenemos en la expresión? Si bien puede hablar muy bien, su habla es muy fluida, llega a emplear una gran cantidad de palabras excesivas y carentes de sentido, lo gozea. Y es interesante en algunos casos. Es tanta la producción de parafasias y de palabras que al final no se le entiende nada. Eso se llama jerga fácil. Jerga fácil. Es esa producción realmente. Cuando leo esos dos términos, me imagino a nuestros políticos que les preguntan una simple cosa, que contestan lo mismo. Como se dan las manos, son igualitos, ¿no? O les preguntan y están dando otras respuestas. Y el periodista es tan inteligente que le cree. O sea, creo que el periodista no sabe qué ha preguntado. Por lo tanto, la respuesta que él tiene le parece bueno y se pasa a otro tema, a otra pregunta. Pero eso es una forma de comprender. Es cómico, creo que hay. Entonces, en la expresión sí hay un problema muy interesante. Puede producir mucho, pero muy mal. La comprensión, ahí sí tenemos problemas importantes para comprender, grandes dificultades para comprender y entender lo que están hablando. Parece a veces obvio cómo se acerca así. Y es increíble ver su cara de ver así, ¿no? Cómo están tratando de ver los labios, de hacer algo, pero no comprenden. Entra ahí, probablemente debe ser eso. ¿Sí? Recuerden ustedes cuando estudiamos hipnosis auditiva, algo así. Entra, pero escucha muy bien, su oído está muy bien. El área 41 está perfecta, va a pasar al área 42 de su lenguaje, y el área 42 le envía a Wernicke, pero Wernicke no comprende. Hasta ahí estaba muy bien. Oído bueno, transmisión buena, toda la vía auditiva tan compleja e interesante, buenísima, pero llega al área de Wernicke, ahí ya se perdió, no hay. Grandes dificultades para comprender y entender. En fases tempranas pueden no ser conscientes de su problema, si no se dan cuenta, y entonces comienzan a hablar, y eso se llama andosognosia, que es el desconocimiento de su déficit. O sea, no se dan cuenta que tienen ese problema de comprensión. Muy bien, seguimos adelante. Podemos tener esta fascia global. Cuando hay un accidente vascular cerebral muy grande, en la arteria cerebral media que compromete el lóbulo parietal, son infartos muy masivos. Ahí tenemos entonces lo que se llama una fascia global. Y tan parecería que hubiera tenido principios, solamente con el problema. Y ya podemos ver global. Bueno, no comprende, no expresa, por lo tanto,
muy difícil que puedas repetir. No comprendes, no vas a repetir. La afasia es un trastorno que afecta la capacidad para comunicarse de manera efectiva debido a estas lesiones grandes. Está toda la arteria cerebral media ha sido tapada. Amplia zona frontal, temporal, parietal. ¿Se imaginan? Toda esa zona es mucho más amplia, tiene que ser esta muy chiquita. ¿Y qué va a haber? Compartes rasgos de la fase de Broca y la fase de Broca, y comprensión y expresión no está alterada. Pero es tanto que es un mutismo. Al principio no hablan, no comprenden, les miran, no hay ni nada, simplemente mutismo. No dicen nada, no comprenden nada, les miran con forma sorprendida. Levanten la mano, le hacen los gestos porque quieren, nada, no comprenden y por lo tanto además no puede expresar. Y la repetición, ni modo, tiene que estar alterada la comprensión, la expresión y la repetición. O sea, va a compartir los rasgos de Broca, Wernicke y de convulsión. ¿Cierto? Bien. Esos son los 3 o 4 tipos de afasia básicas y fundamentales que el médico debe comprender, debe saber. Recuerden que estamos en neurofisiología y el primer día de clases les dije que en neurofisiología lastimosamente se aprende con lesiones. ¿Sí? Lesiones. O sea, no nos damos cuenta de estas características del lenguaje hasta que lo hemos perdido. Y ahí vinieron los neurólogos, neurofisiólogos, neurocognicistas que comenzaron a estudiar todas las características del lenguaje. Bien. Entonces ahora esta es les decía, estas eran las 4 fundamentales básicas y ha nacido otra porque se les ocurrió que hay una lesión un poco más adelante de la red de Broca que produce también alteraciones del lenguaje y a esa lesión que está por delante de Broca le dieron el nombre de afasia transcortical motor. Va a compartir entonces problemas de Broca con una elocución o fluidez relativamente escasa, frases cortas, muy parecido, les digo ellos, y la comprensión preservada y la repetición preservada. Es como un Broca suavecito. Ni modo, hay que tener en cuenta esas posibilidades que principalmente los neuropsicólogos son los que han desarrollado más esta parte. Bien. Tenemos la afasia transcortical mixta que va a compartir entonces problemas de uno y otro, suma de lesiones de ambos, motor y sensorial. ¿Y dónde podríamos ver? En problemas de accidentes vasculares repetitivos. Una lesión, otra lesión, otro infarto, pequeños, y va lesionando estas áreas. Es capaz entonces, si es transcortical mixta, entonces va a compartir indudablemente problemas de expresión y problemas de comprensión. Expresión puedes responder de manera coherente a preguntas complejas. Sí, ¿qué día es hoy? ¿Qué siete? ¿Qué mes? ¿Abril? ¿En qué año? Ya puede comprender así. ¿Es de día? Sí. ¿Es mañana? Sí. Bien. El habla espontánea es muy poco. Entonces, sí puede aparecer en polaria. Es bien interesante. Dígame su nombre, el nombre. La última palabra la repite a la orden, siempre están, que no se llama ecolar. Y la comprensión, problemas importantes para comprender el lenguaje. Bien, la repetición está preservada. Claro, como son 2 áreas diferentes, entonces puedes repetir mal, pero repite. Transcortical motora, transcortical sensorial. Sensorial es de Wernicke, ¿es cierto? Pero ¿dónde está? Intersección de los lóbulos temporal, parietal y occipital. En vez de intersección podríamos utilizar otro término de crucijada. Ahí está. Es esa zona importante de asociación parieto-temporal occipital. La lesión estaría ahí, suave, fluida, no tiene un significado relevante, o sea, si va a hablar, pueden aparecer ecolares,
y pueden persistir las anomias y los circunloquios. Anomias cuando no puedo nombrar algo. La comprensión está afectada, sí, indudablemente, es lo más importante, ¿no es cierto? Y la repetición está conservada. Entonces, algo que nos ayuda mucho a poder diferenciar dónde está es esta parte. Siempre, cuando hablamos de las transcorticales, vamos a pensar que es un verniz suavecito cuando es sensorial, o leve, parece leve. Y cuando hablamos de la motora, transcorticales motoras, estamos hablando de un roca también leve. ¿Por qué? Porque no está propiamente el área del lenguaje, sino las conexiones que parten de él. Bien, aquí la fase anómica es muy frecuente, pero no como patología, sino como un signo en la evolución del ser humano. Muchas personas, y a veces no vamos a tomarlo como normal. Está la familia sentada en la mesa y de pronto los niños dicen, pasame aquello, ¿qué? Aquello está señalando. La mamá le dice, bueno, toma esto. Y todos señalan, todos dicen aquello, esto, pero nadie dice, pasame la taza, pasame la cucharilla, pasame el azucarero. No nos hemos acostumbrado de pronto en la familia a señalar y a decir con sustantivo aquello, esto, nada más. Más o menos así funciona la afasia anómica. Es esa dificultad de poder nombrar. Y ahí tengo, ¿cómo se llama? Es una expresión bien simple, y es eso. Como que está en la punta de mi lengua, pero no la puedo decir. Bien. ¿Dónde está la porción del lóbulo temporal y del españa inferior? Muy bien. La comprensión es buena, puede comprenderse porque no tiene nada que ver, y la repetición también adecuada. Es como un roca más o menos, pero muy específico el problema, por eso se llama afasia anómica, dificultad en la denominación. Y podemos ver acá las características de Broca. ¿Cuál sería lo más importante? En el habla no fluida, por supuesto. Después, comprensión reservada, repetición alterada, porque va, como expresa mal, no va a poder repetir. La denominación también, todo está solamente en Broca, la comprensión está íntegra. ¿Es esto? Mal. En Wernicke, al contrario, solamente la comprensión, o perdón, la fluidez, pero alterada, porque llega a ser tan lleno de parafrasias, neologismos, etcétera, que es incomprensible, pero fluidez para bien, y esto está alterado. Es increíble. Son las características más importantes que nosotros debemos guardar cuando estudiamos afasia de Broca o Wernicke. Y en de conducción, veamos habla espontánea, sí puede haber parafrasias. Está conservada la comprensión, la repetición está alterada, por lo tanto también la denominación va a estar alterada, porque Wernicke dice lleva esta información a Broca, porque va de Wernicke, es cierto, primero tengo que comprender mi lenguaje interno para que yo pueda hablar. Está alterada comprensión y escritura relativamente. Y las otras ya hemos mencionado que van a tener, dependiendo qué tipo es, si es sensitiva, motora, mixta, anómica, van a tener una mezcla de, si es motora, más de Broca, si es sensitiva, más de Wernicke. Bien, entonces con esto vamos a pasar a otro término muy parecido, que es la alexia. Cuando estamos en la escuela, cuando nuestros hermanitos menores, los hijos van a la escuela, ya la persona tiene dislexia, se deslumbra el suelo para estas personas, y vemos que alexia es una alteración en la lectura, es una pérdida parcial o total de la capacidad para leer, pero cuando hablamos de alexia es un defecto adquirido. Alexia, es decir, es una persona que tenía todas las características de la lectura normal, pero por algún problema se altera esta capacidad y tiene esa dificultad.
Y es muy importante para diferenciar del otro término que es dislexia. Es un desorden manifestado igualito para aprender a leer, a pesar de todo aquello, inteligencia normal, etc. Y generalmente uno nace con eso. O sea, la dislexia es la dificultad para aprender. La alexia es la dificultad o la pérdida de la capacidad de leer. Alexia, pérdida de esa capacidad de leer. Dislexia es la dificultad para aprender a leer. Alexia en cualquier persona adulta, dislexia en los niños. Un niño que va a la escuela no va a poder aprender. Un adulto que ya leía bien pierde esa capacidad, se llama alexia. Puede estar con agrafia, o sea, dificultades además de leer, con dificultades para escribir. Y bueno, de pronto pues sabía muy bien leer, escribir, fórmulas químicas, era muy bueno para números, matemáticas, y puede tener esa alteración. Entonces puede haber alexia con agrafia, dificultad para poder leer, pero además puede estar con agrafia. Bien, esos son los dos hechos fundamentales que vamos a guardar de esto. Y agrafia será afásica cuando además está alterado el lenguaje. Y tenemos estas otras agrafias no afásicas. Miren, dificultad en la escritura, pérdida parcial o total en la habilidad para producir lenguaje escrito, y vamos a diferenciar aquellas que son del lenguaje propiamente, afasia, y estas que son no afásicas. Y entonces serán más del orden motor, por ejemplo, lesiones que afecten los aspectos mecánicos de la mano, una artrosis, una artritis, reumatoidea, gran dificultad, por su mano pues está ya soldada, agrafia parética, que cuando vemos la diabetes, la neuropatía diabética, que los nervios están mal, hipocinética, sí, en el Parkinson que comienza a escribir y su mano va y hace un temblor, etc. Bueno, la colega que agarra y se le va por la mano por aquí. Va a ser imposible, pues. Hiperkinética, igual, en el temblor X. Agrafia apráxica, ya sabemos que es una apraxia, y entonces no podrá formar grafemas, o sea, la A, morfemos, grafemos, con inversiones y distorsiones a la copia, bueno, de agrafia espacial, etc. Son una variedad. Vamos a ver que cuando hablamos de una alteración de la escritura, tenemos que ver si está asociado o no a una alteración del lenguaje. Si no está alterado a una alteración del lenguaje, entonces es una agrafia no afásica. Y inmediatamente en mi mente viene, es un problema primordialmente motor. Motor es aquello que utilizamos, ¿no es cierto? O mi mano está débil, o mi mano está sobrada, o mi mano se mueve mucho, mi mano tiembla. O sea, ese es el punto. Agrafia sin afasia. Agrafia con afasia es la presencia de alteraciones de la escritura, con parafasias, alteraciones en el orden, etc. Bien. Entonces, con esto hemos concluido nosotros neurofisiología, y para los capítulos que yo he dado vamos a dar el examen de los apuntes. Los apuntes, vean ustedes apuntes, que han apuntado, que han podido captar, y el capítulo 58 de Guyton, y un tema que, como todos ustedes son autodidactas, un tema que va a entrar, estudio, porque es de autodidactas, es el capítulo 61, referido al sistema nervioso autónomo y neurológico. Eso no lo he dado, no lo voy a dar, simplemente, como nunca vienen a clases, pues ahí está escrito. Vamos a ver qué tan buenos son de no venir a clases. No es un castigo, simplemente esto es una forma de que se evalúen ustedes, ¿no? Son autoridades, tienen todo, libros, videos, todo tienen para aprender, para venir a hablar sobre eso. Pero simplemente estudien para el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, el capítulo 61, agregue para el corteza cerebral, síntomas, etc., el capítulo 58 y las clases que he dado yo.
Y con esto se acabó la sociología. El próximo capítulo es neurología. Si no han interesado buscar más, y van a venir muchos más a asistir a la clase. Como esto es muy difícil, resulta difícil comprender, entonces, por eso es que tiene que mirar, pasar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. ¡Wow! Exitazo, ¿no es cierto? Éxito, oigan, estoy 11, 9, 10. El día 19, ¿qué va a pasar? Se han informado que era el último día de clases. Se han venido 8 señoritas, primer día de clases. Pero se equivocaron, es el último día. Y puede ser algo también muy interesante, porque esto va a quedar como constancia. Voy a tomar una foto a todos ustedes, porque tengo la foto del primer día y ahora del último día. Y ahí está, todos ustedes son ya, está en cámara, no escondida. Ya está. Y eso queda porque es triste, triste, no tiene el sistema que esta universidad. ¿Cuántos